Mi suegra intentó acabar con mi matrimonio, así que yo acabé con toda su familia. Mi suegra siempre creyó que yo era inferior a su hijo. Me llamó interesada en mi cena de cumpleaños, durante la cual pagué su comida, e hizo un escándalo sobre lo caro que era mi anillo de compromiso de $2,500. Literalmente reemplazó mi ropa de trabajo con falsificaciones de Walmart. Y luego usó eso como prueba de que yo iba tras el dinero de mi esposo cuando noté la diferencia. Pero cuando su hijo continuó amándome y le dijo que eso nunca cambiaría, ella puso esa mirada extraña. La semana siguiente, comencé a notar el mismo auto en todos los lugares a los que iba. Fuera de mi oficina, en el gimnasio, siguiéndome al mercado. Cuando le dije a mi esposo que me estaban siguiendo, lo descartó como paranoia. Entonces, un día, llegué a casa y encontré un sobre manila en mi mesa de centro. Informes de un investigador privado documentando 3 meses de mi vida. Cada persona con la que hablé, cada lugar al que fui, todo distorsionado para parecer sospechoso. El detective señaló que mi compañero de trabajo me compró café, por lo que claramente estábamos teniendo una aventura. Mis visitas al banco eran evidencia de cuentas ocultas. Ella quería que yo encontrara esos informes. El incidente con las joyas ocurrió en la cena de Pascua. Estaba ayudando a recoger la mesa, cuando ella gritó que el brazalete de su abuela había desaparecido e hizo un gran espectáculo buscando antes de anunciar que debíamos revisar los bolsos. Y el brazalete estaba en el mío, por supuesto. Vi cambiar la cara de mi esposo cuando ella lo sacó de allí. Ese destello de duda rompió algo en mí. Ella anunció amablemente que no presentaría cargos porque todos cometemos errores. Mientras la familia me miraba como si fuera basura, 2 semanas después, me invitó a almorzar. Pensé que tal vez quería disculparse, pero en su lugar, deslizó un cheque sobre la mesa. $50,000. Cuando no respondí, escribió uno nuevo. 75,000, luego 100,000. Toda mujer tiene un precio, dijo ella. Di el tuyo. Me dijo que ya había hecho esto con éxito antes, que yo ni siquiera era la interesada más bonita con la que su hijo había salido. Aparentemente, la gota que derramó el vaso llegó en una cena familiar en septiembre. Mi suegra estuvo sospechosamente dulce durante 2 semanas, lo que debería haberme alertado. Sugirió que todos compartiéramos fotos del reciente viaje familiar a la playa y conectó su celular a la televisión. Las primeras fotos eran normales. Luego, de repente, ahí estaba yo besando a otro hombre. Varias fotos mías con ese extraño en restaurantes y hoteles donde nunca estuve. Las sombras estaban mal y los metadatos habrían probado que eran falsas, pero a nadie le importó eso. Mientras miraba las imágenes en la pantalla gigante, ella dio todo ese discurso sobre proteger a su hijo y seguir sus instintos maternos. Resulta que ya le había mostrado esas fotos a los compañeros de trabajo y amigos de mi esposo. Lo estaba protegiendo de la verdad sobre su esposa traidora. Traté de defenderme, pero ella había preparado a todos perfectamente. La caminata hasta mi auto mientras la familia susurraba a mis espaldas fue la más larga de mi vida. Mi esposo pidió un tiempo para pensar. Fue ahí cuando me di cuenta de que este siempre fue su plan. Ella nunca se detendría porque destruirme era parte de su identidad. Ahora, sentada en mi auto, viéndolo entrar a nuestra casa sin mí, tomé una decisión. Si ella quería jugar con secretos de familia, entonces jugaríamos. Contraté a mi propio investigador para indagar en su pasado. Le tomó 2 meses encontrar la mina de oro. El sobrino de su esposo no se parecía en nada al supuesto padre, pero tenía la nariz distintiva de ella y sus exactos ojos verdes. La línea de tiempo también era interesante. Dio a luz a su primer hijo 6 meses prematuramente, excepto que el primo era 6 meses mayor que eso. La aventura que lo engendró ocurrió mientras su esposo estaba en un viaje de negocios. Pasé meses interpretando a la nuera derrotada y me disculpé por el malentendido con las fotos. Le agradecí por aceptarme de vuelta en la familia. Entonces, en el Día de Acción de Gracias, sugerí una actividad familiar divertida para Navidad. ¿Esos kits de ADN de ancestralidad eran tan populares? ¿Y no sería increíble rastrear el linaje de la familia? Jugué directo con su ego. No podía negarse sin parecer sospechosa. En la mañana de Navidad, entregué kits de 23andMe bellamente envueltos para todos. Ella forzó una sonrisa, pero pude ver el pánico en sus ojos. Los 2 meses siguientes fueron deliciosos. El chat familiar vibraba de emoción a medida que las personas recibían sus resultados. Todos compartiendo sus porcentajes de ancestralidad y encontrando parientes lejanos. Entonces cayó la bomba. El primo recibió sus resultados, mostrando una coincidencia de medio hermano con mi esposo. Mi suegro miró la pantalla tratando de procesar lo que estaba viendo. Los otros miembros de la familia compararon los resultados y confirmaron la coincidencia. Las matemáticas eran innegables. Mi suegra intentó decir que la prueba estaba equivocada, pero la ciencia no miente como ella. Ver desmoronarse su imagen de familia perfecta mientras intentaba desesperadamente explicarse fue justicia poética. Su esposo se fue de la casa en una semana. Los papeles del divorcio citaban adulterio y fraude. La familia se dividió, y la mayoría cortó lazos con ella por sus décadas de hipocresía. Mi esposo se disculpó infinitamente por dudar de mí. Las cenas familiares se trasladaron a nuestra casa, donde ella no era bienvenida. Pensé que había ganado. Entonces mi anticonceptivo falló, a pesar de haber sido cuidadosa. La prueba de embarazo positiva llegó con flores a mi oficina, y la tarjeta decía: «Felicidades, la abuela lo sabe». Siguió un mensaje de texto indetectable. «Me quitaste a mi familia, ahora voy a tomar lo que crece dentro de ti y lo criaré bien. La sangre es la sangre». Ella estaba jugando un juego más largo de lo que yo imaginaba. Miré la tarjeta. Mis manos temblaban. La oficina de repente parecía demasiado pequeña, demasiado expuesta. Mi colega Victoria notó mi cara y corrió hacia mí, pero la aparté y tomé mi bolso. Necesitaba ir a casa. El viaje fue borroso, revisando espejos y dando vueltas aleatorias. Cada auto detrás de mí podría ser una de sus personas. En casa cerré la puerta con llave y cerré todas las cortinas. Mi esposo me encontró sentada en el piso del baño 20 minutos después. La prueba de embarazo todavía estaba en mi mano. Se arrodilló a mi lado y le mostré el mensaje. Su rostro pasó por varias emociones antes de fijarse en la ira. Llamó a su madre inmediatamente, pero ella no contestó. Entonces su teléfono vibró con un mensaje de ella. «Felicidades por el bebé. No puedo esperar para estar involucrada en cada paso del camino». Esa noche instalamos nuevas cerraduras y un sistema de seguridad. Mi esposo pidió tiempo libre en el trabajo para quedarse conmigo.
Cambiamos nuestras rutinas, evitamos patrones predecibles, pero ella siempre estaba un paso adelante. Artículos de bebé comenzaron a llegar a nuestra puerta sin remitente. Una cuna, una silla alta, todo de primera línea, todo imposible de rastrear. La guerra psicológica aumentó rápidamente. De alguna manera consiguió mi correo electrónico del trabajo y envió felicitaciones a toda mi oficina, anunciando mi embarazo antes incluso de que yo consultara a un médico. Mi jefe me llamó para discutir la licencia. Ella me robó el momento de compartir la noticia en mis propios términos. Luego vino la interferencia médica. Llegué a mi primera consulta prenatal y descubrí que ella ya había llamado, fingiendo ser yo, tratando de acceder a mi información médica. La recepcionista pareció confundida cuando me registré, diciendo que yo acababa de llamar para cancelar. Pasamos una hora verificando mi identidad y configurando contraseñas. Mi esposo la confrontó en su apartamento. Esperé en el auto, observando por la ventana mientras discutían. Ella se quedó ahí sonriendo, negando todo. Cuando él regresó, sus manos temblaban. Ella había decorado una habitación entera para el bebé en la habitación de huéspedes. Ya había elegido nombres. Le dijo que estaba consultando a abogados sobre los derechos de los abuelos. La familia estaba dividida. Algunos parientes pensaban que estábamos exagerando con la emoción de una abuela. Otros la vieron destruir vidas lo suficiente para saber la verdad. Mi suegro, aún recuperándose del divorcio, ofreció ayuda. Encontró años de tarjetas de crédito ocultas y cuentas secretas. Ella tenía recursos que no imaginábamos. Semana tras semana, sus tácticas se volvieron más audaces. Aparecía en mi trabajo con regalos para el bebé, obligándome a aceptarlos frente a colegas o parecer una malagradecida. Entró en todos los grupos y foros de embarazo en los que yo participaba, siempre comentando justo después de mí. El punto de quiebre llegó durante mi segundo trimestre. Fui cuidadosa. Tan cuidadosa. Pero de alguna manera ella descubrió mi cita médica. Mientras estaba sentada en la sala de espera, ella entró y se sentó. Solo sonrió y tomó una revista sobre crianza. Cuando llamaron mi nombre, ella también se levantó. La enfermera parecía confundida. Mientras ambas nos acercábamos, mi suegra explicó dulcemente que estaba allí para apoyar a su nuera. Dije firmemente que ella no tenía permiso para entrar a mi consulta. Hizo una escena sobre ser excluida de la vida de su nieto, lo suficientemente alto para que toda la sala de espera escuchara. La seguridad tuvo que escoltarla fuera mientras lloraba diciendo que solo quería estar involucrada. Esa noche, mi esposo y yo hicimos un plan. Si ella quería escalar, estaríamos listos. Comenzamos a documentar todo. Cada mensaje, cada regalo no deseado, cada aparición. Instalamos cámaras en nuestra propiedad. Cambiamos todas nuestras contraseñas, pero ella también se adaptó. Los regalos comenzaron a llegar al trabajo de mi esposo. Se hizo amiga de nuestros vecinos, siempre preguntando por mí, expresando preocupación por mi salud. Se ofreció como voluntaria en el hospital donde yo planeaba dar a luz. Logró entrar en el consejo auxiliar. Cada movimiento que hacíamos, ella contraatacaba. Mi cuñada, Victoria, se convirtió en aliada. Ella vio a su madre operar durante años y conocía sus patrones. Nos alertó sobre la siguiente fase. Mi suegra intentaría aislarme de mi sistema de apoyo. Dicho y hecho, cartas anónimas comenzaron a llegar, advirtiendo a mis amigos sobre mi supuesta inestabilidad mental durante el embarazo. La mayoría se dio cuenta de la mentira, pero algunos se distanciaron. Mi club de lectura de repente tenía conflictos de agenda. Me pregunto qué impulsa realmente a esta suegra a invertir tanto tiempo y dinero en todo esto. El detective privado, las fotos falsas, ahora cosas de bebé. Es mucho esfuerzo solo porque no le agrado. Mi instructora de yoga mencionó que alguien había llamado preocupado por mí haciendo ejercicio. Pieza por pieza, estaba tratando de encoger mi mundo hasta que solo quedara ella. El estrés estaba afectando mi salud. Mi médico notó que mi presión arterial estaba elevada. No podía dormir, saltando con cada sonido. Mi esposo instaló sensores de movimiento y más cámaras. Pero la tecnología no podía detener la guerra psicológica. Entonces descubrimos su plan más reciente por puro accidente. CB, el primo de mi esposo y su hijo secreto, estaba asqueado con ella. Se puso en contacto queriendo ayudar. La escuchó por teléfono, discutiendo asilos y poderes notariales. Ella estaba investigando cómo declararme incompetente debido a problemas de salud mental relacionados con el embarazo. La revelación sobre su esquema me dio un escalofrío. Marqué inmediatamente una cita con mi obstetra para documentar mi estado de salud mental. Mi esposo me acompañó en todas las visitas, creando un rastro de papel de mi estabilidad y toma de decisiones racional. Después de que expliqué el patrón de acoso, CB demostró ser invaluable. En las semanas siguientes, comenzó a visitar a su madre regularmente, fingiendo reconciliarse mientras en realidad reunía información. Descubrimos que ella estaba consultando a un amigo psiquiatra sobre síntomas de psicosis posparto, claramente planeando usar ese ángulo después del nacimiento. Incluso investigó qué jueces eran más comprensivos. El horario de trabajo de mi esposo se volvió errático, mientras intentaba equilibrar protegerme con mantener nuestros ingresos. Su madre comenzó a aparecer en su oficina durante reuniones importantes, obligándolo a elegir. La presión financiera añadió otra capa de estrés a nuestra situación ya tensa. Victoria sugirió que necesitábamos pasar a la ofensiva. Ella había estado documentando el comportamiento de su madre durante años. Juntos, compilamos un archivo completo mostrando un patrón de acoso que abarcaba décadas. Exnovias con las que mi esposo perdió contacto de repente tuvieron sentido. Todas fueron alejadas por campañas similares. La semana 20 de mi embarazo trajo un nuevo desarrollo. Desperté y encontré nuestro buzón lleno de folletos de agencias de adopción. El mensaje era claro. Ella quería que yo dudara de mi capacidad. Mi esposo instaló un buzón con llave ese mismo día, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Cada preocupación normal del embarazo se amplificó, imaginando si ella tenía razón sobre mi aptitud como madre. Nuestros vecinos se convirtieron en peones involuntarios en su juego. Se hizo amiga de la pareja de ancianos de al lado, llevándoles compras y visitándolos diariamente. Ellos pensaban que ella era maravillosa. Cuando llegaban paquetes, ella los interceptaba bajo el pretexto de ser servicial, siempre sabiendo exactamente lo que habíamos pedido y cuándo.
Mi desempeño en el trabajo sufrió mientras luchaba por concentrarme. Proyectos que normalmente llevaban horas se extendían por días, mientras verificaba constantemente las imágenes de seguridad. Mi supervisor expresó preocupación, lo que solo alimentó la narrativa de mi suegra sobre mi estado mental. Me forcé a compartimentar, negándome a dar munición para sus alegaciones de competencia. CB descubrió su próximo movimiento a través de una computadora portátil dejada descuidadamente abierta. Ella se estaba comunicando con un abogado de derecho familiar sobre el establecimiento de un rastro de papel para futuros procesos de custodia. Cada regalo que enviaba, cada intento de estar involucrada, todo estaba siendo documentado como evidencia de su compromiso con el bienestar del bebé. Nuestra negativa a aceptar su participación estaba siendo distorsionada como comportamiento paranoico de nuestra parte. El baby shower se convirtió en un campo de batalla. Mis amigos organizaron una pequeña reunión, tratando de crear un momento normal en el caos. De alguna manera, ella descubrió el lugar y la hora. No irrumpió en la fiesta. Eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, envió una canasta de regalos elaborada que llegó durante la apertura de los regalos, llena de artículos muy caros. La tarjeta decía, con amor de la abuela, en su caligrafía distintiva. Mi esposo comenzó a dormir mal, las ojeras volviéndose marcas permanentes bajo sus ojos. Instaló una aplicación conectada a las cámaras. Nuestra relación se tensó bajo la vigilancia constante. Las noches de cita se convirtieron en sesiones de estrategia. Ella estaba destruyendo nuestro matrimonio sin poner nunca una mano sobre ninguno de nosotros. Victoria nos alertó sobre la aproximación de las fiestas de fin de año. Su madre siempre aumentaba la intensidad durante las reuniones familiares. El Día de Acción de Gracias se cernía como una nube de tormenta. Miembros de la familia que permanecieron neutrales comenzaron a contactarnos, sugiriendo que deberíamos considerar la reconciliación por el bien del bebé. La presión aumentó por todos lados. Desarrollé una red de apoyo de otras mujeres que lidiaban con suegras tóxicas. Sus historias proporcionaron consuelo y horror. Algunas terminaron encontrando paz, mientras otras pasaron años en batallas continuas. Me enseñaron técnicas de documentación y protecciones legales que yo no sabía que existían. Una mujer compartió cómo su suegra obtuvo con éxito la custodia parcial al retratarse como la alternativa estable. El primo de mi esposo reveló información más perturbadora durante sus visitas de reconocimiento. Su madre estaba asistiendo a grupos de apoyo para abuelos, retratándose como víctima de una nuera malagradecida. Ella construyó una red de aliados comprensivos que no tenían idea de su verdadera naturaleza. Algunos incluso se ofrecieron para servir como testigos de carácter si ella procedía con una acción legal. El estrés se manifestó físicamente a medida que mi embarazo avanzaba. Los dolores de cabeza se volvieron compañeros constantes. El sueño, cuando llegaba, era atormentado por pesadillas de ella llevándose a mi bebé. Mi médico prescribió medicamentos leves para la ansiedad seguros para el embarazo, que yo sabía que ella usaría en mi contra si lo descubría. Cada decisión médica se volvió cargada de posibles ramificaciones legales. Descubrimos que ella había estado de voluntaria en la maternidad del hospital durante meses, agradando al personal. Se volvió especialmente cercana a una enfermera que trabajaba en la unidad de parto. La comprensión de que ella podría tener aliados presentes durante mis momentos más vulnerables me envió a una espiral de pánico que tomó horas calmar. Mi esposo confrontó a su familia extendida, exponiendo todo. Algunos parientes finalmente entendieron la gravedad, mientras otros permanecieron convencidos de que estábamos exagerando. El cisma familiar se profundizó con los planes de vacaciones convirtiéndose en un campo minado. Ella interpretó a la víctima perfectamente, una abuela que solo quería amar a su nieto. La presión financiera aumentó a medida que las medidas de seguridad agotaban nuestros ahorros. El cuarto del bebé que soñábamos crear se convirtió en una fortaleza con seguros en las ventanas y ángulos de cámara, teniendo prioridad sobre la decoración. Cada dólar gastado en protección era dinero no ahorrado para el futuro de nuestro hijo. Ella encontró una manera de robarnos a nuestro bebé antes incluso de que naciera. La recolección de inteligencia de CB reveló su plan más insidioso hasta ahora. Ella estaba investigando cursos y certificaciones de cuidado infantil, construyendo un currículum que la haría parecer la cuidadora más calificada. Incluso comenzó un trabajo de medio tiempo en una guardería, ganando experiencia profesional en cuidado infantil. Cada movimiento fue calculado para posicionarse como la mejor opción en caso de que la custodia fuera cuestionada. Mi cuerpo cambió a medida que el embarazo avanzaba, pero yo no podía disfrutar el milagro de la creación. Cada patada me recordaba lo que ella quería robar. Comprar ropa de bebé se convirtió en misiones de reconocimiento, verificando su auto en los estacionamientos, evitando tiendas predecibles. La alegría de prepararnos para nuestro hijo fue manchada por la constante hipervigilancia. El trabajo se convirtió en mi único refugio, pero incluso eso estaba bajo amenaza. Ella comenzó a enviar flores a mi oficina, semanalmente, firmadas por tu amorosa suegra. Los colegas pensaban que era dulce, sin entender la tortura psicológica que cada ramo representaba. No podía rechazarlos sin parecer malagradecida, no podía explicar sin parecer paranoica. El octavo mes trajo una escalada aterradora. Estaba sola en casa cuando sonó el timbre. Por la mirilla vi a una mujer, que no reconocí sosteniendo documentos con apariencia oficial. Se identificó como una trabajadora social respondiendo a una preocupación sobre un embarazo de alto riesgo. Alguien había reportado que yo estaba mostrando señales de sufrimiento mental grave y podría ser un peligro para mi hijo aún no nacido. Mis manos temblaban mientras llamaba a mi esposo, que corrió del trabajo a casa. La trabajadora social fue profesional, pero minuciosa, inspeccionando nuestra casa y haciendo preguntas investigativas sobre mi historial de salud mental. No encontró nada preocupante, pero la visita en sí se convirtió en parte de un registro oficial. Mi suegra encontró una manera de involucrar a las autoridades, sin implicarse directamente. Victoria nos ayudó a rastrear la queja a través de sus conexiones. Había sido hecha anónimamente a través de una línea de denuncia. Imposible probar quién llamó. El informe de la trabajadora social nos exoneró, pero la investigación permanecería en el sistema. Cualquier queja futura sería tomada más en serio con este precedente. Ella preparó el terreno para futuros ataques, manteniendo la negación plausible. Trabajadoras sociales en la puerta verificando tu salud mental. Suegras realmente jugando ajedrez, mientras todo el mundo está atrapado en el juego de damas. Aunque usar servicios infantiles como peones parece un nuevo nivel de bajeza, incluso para su manual, la relación de mi esposo con su madre llegó a un punto de quiebre.
Condujo hasta su apartamento una noche, regresando horas después emocionalmente drenado. Ella pasó todo el tiempo haciéndose la víctima, llorando por perderse el desarrollo del nieto, mostrándole el cuarto que ella preparó. Incluso compró un asiento de auto, solo en caso de emergencias. Su delirio era tan profundo que genuinamente parecía creer que era la parte agraviada. La privación de sueño cobró su precio, a medida que mi fecha prevista se acercaba. Me despertaba varias veces en la noche, verificando cerraduras y cámaras. Mi esposo comenzó a dormir en turnos, uno siempre alerta. El cuarto del bebé permaneció semiacabado mientras nos enfocábamos en la seguridad en lugar de la estética. Lo que debería haber sido un momento de alegría anticipada, se convirtió en una mentalidad de asedio. Ella encontró maneras de sortear cada barrera que erigimos. Cuando bloqueamos sus llamadas, usó teléfonos desechables. Cuando cambiamos nuestras rutinas, ella adaptó su vigilancia. Cuando pensábamos que habíamos encontrado espacios seguros, ella se infiltraba en ellos también. Sus recursos parecían infinitos. Su determinación absoluta. Luchar contra ella era como luchar contra el humo. Se disipaba, solo para reformarse en otro lugar. Los regalos del baby shower que envió acechaban nuestra casa. No podíamos usarlos, sabiendo que eran herramientas de manipulación. Pero donarlos parecía admitir la derrota. Se quedaron en nuestro garaje, costosos recordatorios de su presencia. Cada ropa de diseñador y juguete premium representaba otro intento de reclamar a nuestra hija. Mi sistema de apoyo, ya tenso, comenzó a resquebrajarse. Los amigos se cansaron del drama, incapaces de entender por qué no podíamos simplemente resolver las cosas con ella. Los miembros de la familia que inicialmente nos apoyaron comenzaron a sugerir un compromiso. El aislamiento que ella orquestó estaba funcionando. Incluso aquellos que creían en nosotros quedaron exhaustos con el modo de crisis constante. CB nos advirtió que ella estaba intensificando sus preparativos legales. Ella contrató a un prominente abogado de derecho familiar conocido por casos agresivos de derechos de los abuelos. Su trabajo voluntario, testigos de carácter y regalos documentados construyeron un caso convincente para una abuela dedicada a quien se le negaba el acceso. Nuestras medidas defensivas estaban siendo reformuladas como evidencia de nuestra inestabilidad. La semana 36 de embarazo trajo nuevos miedos. El parto se acercaba y, a pesar de nuestros preparativos, ella logró establecerse en el hospital. Descubrimos que llevaba golosinas al personal de maternidad semanalmente, convirtiéndose en una figura querida. Las enfermeras hablaban con cariño de la dulce abuela que solo quería ser parte de la vida de su nieto. Mi esposo se reunió con la seguridad del hospital, explicando la situación y proporcionando documentación del acoso. Prometieron restringir su acceso durante el parto, pero su simpatía claramente estaba con la abuela llorosa, que les mostró fotos de bebé y compartió su dolor. Nos dimos cuenta de que no podíamos contar con protección institucional cuando ella pasó meses construyendo relaciones allí. Victoria sugirió una medida drástica: dar a luz en un hospital diferente. Visitamos instalaciones en ciudades vecinas, tratando de encontrar una donde ella no hubiera establecido conexiones. La logística era complicada, aumentando la distancia entre nosotros y nuestro sistema de apoyo, pero parecía nuestra única opción para un parto tranquilo. Mi suegra debió haber sentido nuestra planificación. Los regalos aumentaron, llegando diariamente ahora. Envió la información de un fotógrafo profesional, ya habiendo programado y pagado por fotos de recién nacidos. Un cochecito de lujo apareció. Cada artículo venía con tarjetas expresando su amor y emoción, creando evidencia de una abuela generosa siendo rechazada por padres ingratos. El estrés desencadenó un falso trabajo de parto. A las 37 semanas, mientras corríamos al hospital, entré en pánico sobre que ella de alguna manera lo supiera y estuviera allí. Las contracciones disminuyeron después del monitoreo, pero el incidente nos dejó conmocionados. ¿Cómo podríamos lidiar con el trabajo de parto real mientras manteníamos la hipervigilancia contra su interferencia? Nuestro consejero matrimonial nos ayudó a desarrollar un plan de parto que incluía medidas de seguridad. Creamos palabras clave, planes de respaldo y contingencias para varios escenarios. Lo que debería haber sido una discusión sobre el manejo del dolor y posiciones de parto, se convirtió en una sesión de planificación de defensa estratégica. El informe final de inteligencia de CB antes de mi fecha prevista fue el más perturbador. Su madre se estaba reuniendo con otros abuelos distanciados, aprendiendo de sus éxitos y fracasos para obtener acceso. Ella estudió la jurisprudencia, entendiendo exactamente qué evidencia los tribunales encontraban convincente. Su preparación era meticulosa, tratando a nuestra hija como un premio a ganar mediante maniobras legales. La cámara del cuarto del bebé nos alertó sobre movimiento. Una noche, mi esposo revisó la transmisión para encontrar un paquete en el alféizar de la ventana, colocado allí sin activar los sensores. Dentro había una manta tejida a mano, y una nota: hecho con amor para mi nieto, pronto. La amenaza implícita en esa única palabra, pronto, me mantuvo despierta hasta el amanecer. A medida que pasaba mi fecha prevista, la espera se volvió insoportable. Cada punzada podría ser el inicio del trabajo de parto, lo que significaba que nuestros planes serían puestos a prueba. Ella parecía saber que estábamos cerca. Sus publicaciones en las redes sociales aumentaron, hablando sobre la expectativa de convertirse en abuela, ganando simpatía de amigos. Mi esposo tomó licencia familiar total, negándose a dejarme sola mientras entrábamos en la recta final. Su dedicación me conmovió, pero vi el precio en sus ojos exhaustos. Ella logró robar incluso estos preciosos momentos finales del embarazo, transformando lo que debería haber sido una preparación animada en vigilancia temerosa. La semana 39 trajo un aliado inesperado. Una enfermera en nuestro hospital elegido reconoció la foto de mi suegra en nuestro informe de seguridad. Ella trabajó en otro hospital donde mi suegra fue voluntaria, y presenció un comportamiento similar con otra familia. Su validación fue como un salvavidas. Finalmente, alguien con autoridad que entendía el patrón. El trabajo de parto comenzó al amanecer, de un martes, 3 días después de mi fecha prevista. A medida que las contracciones se intensificaban, mi esposo ejecutó nuestro plan. Llamó solo a nuestros aliados más confiables. Tomamos una ruta indirecta al hospital, verificando si había seguidores. Incluso en trabajo de parto activo, no podía dejar de buscar amenazas. La seguridad del hospital tenía nuestras fotos y protocolos listos. Pusieron a alguien cerca de la entrada de maternidad con instrucciones estrictas. Nos registramos bajo seudónimos, manteniendo nuestros nombres reales fuera de los tableros públicos. Todas las precauciones que pudimos pensar estaban en su lugar, pero ¿sería suficiente? Entre las contracciones,
Observé a mi esposo coordinar nuestra defensa. Verificó puertas, revisó identificaciones y mantuvo contacto con nuestra red de seguridad. Lo que debería haber sido su tiempo para apoyarme emocionalmente se gastó protegiendo contra la intrusión de su madre, otra cosa que ella nos robó. La experiencia normal de parto que merecíamos. A medida que la transición se acercaba y el dolor se intensificaba, mi enfoque se estrechó en la tarea inmediata de traer a nuestra hija con seguridad al mundo. Los meses de estrés, miedo e hipervigilancia desaparecieron contra la urgencia primaria del trabajo de parto. Pero incluso en esos momentos intensos, parte de mí permaneció alerta, esperando que ella apareciera de alguna manera. Nuestra hija nació a las 23:47, perfecta y saludable, a pesar de todo el estrés del embarazo. Mientras la sostenía por primera vez, con lágrimas corriendo por mi rostro, sentí un amor abrumador y una protección feroz. Ella estaba aquí. Ella era nuestra, y yo haría cualquier cosa para mantenerla a salvo de la mujer que quería robarla. La cara de mi esposo al conocer a su hija rompió meses de tensión. Por un momento, éramos solo nuevos padres, maravillados con la pequeña vida que creamos. Pero la realidad se entrometió rápidamente mientras él verificaba el teléfono, asegurándose de que nuestra red de seguridad resistiera. Incluso en nuestro momento más precioso, ella proyectó una sombra. La enfermera que reconoció a mi suegra de otro hospital se quedó más allá de su turno para ayudar a protegernos. Ella aseguró que nuestros nombres permanecieran fuera de los tableros públicos, verificó a cada visitante personalmente y creó una barrera de seguridad alrededor de nuestra pequeña familia. Su amabilidad y comprensión de nuestra situación significaron más de lo que ella podría saber. La recuperación fue un borrón de horarios de alimentación y controles de seguridad. Decidimos no publicar ningún anuncio o foto, manteniendo el apagón total de información. Los miembros de la familia confiables recibieron permiso para visitas breves bajo protocolos estrictos. La alegría normal de presentar un nuevo bebé se convirtió en una operación secreta. En nuestra segunda noche, la seguridad del hospital interceptó a mi suegra en el garaje. Ella había estado circulando el hospital por horas, de alguna manera sabiendo que estábamos allí. A pesar de nuestras precauciones, la escoltaron fuera de la propiedad con advertencias sobre invasión, pero sabíamos que ella solo se volvería más creativa en sus enfoques. La mañana siguiente trajo un nuevo desafío. Mi suegra de alguna manera descubrió en qué habitación estábamos y dejó una canasta de regalos fuera de nuestra puerta. Las enfermeras la encontraron durante sus rondas y la trajeron adentro, pensando que era de la familia. Dentro había ropa de bebé cara y una nota expresando amor. Mi esposo inmediatamente la llevó a seguridad, pero el daño estaba hecho. Ella sabía dónde estábamos. Decidimos salir del hospital antes de tiempo. El médico nos dio el alta. Mi esposo acercó el auto a una entrada lateral mientras la seguridad creaba una distracción en la salida principal. Pusimos a nuestra hija en su asiento y salimos desapercibidos. En casa, encontramos más evidencia de su presencia. Flores frescas en nuestra puerta, un paquete de una costosa boutique de bebés. Nuestras cámaras de seguridad mostraron que ella estuvo allí, a las 3 de la mañana, evitando cuidadosamente los sensores de movimiento que aparentemente mapeó. La violación de nuestro espacio mientras éramos más vulnerables pareció intencional y cruel. El momento de su aparición en el garaje mientras ellos aún estaban en el hospital pareció terriblemente conveniente. ¿Cómo exactamente descubrió que estaban allí? A pesar de todos esos nombres falsos y medidas de seguridad, CB llamó con noticias urgentes. Su madre se estaba reuniendo con un mediador del tribunal de familia, presentándose como una abuela preocupada, tratando de establecer una relación con su nieta. Ella trajo fotos de la habitación que preparó, recibos de todos los regalos que rechazamos y referencias de carácter. El mediador aparentemente fue comprensivo con su causa. Mi esposo tomó medidas inmediatas. Recopiló toda nuestra documentación en un archivo completo, mostrando el patrón de acoso, imágenes de seguridad, mensajes amenazantes, declaraciones de testigos del personal del hospital. Necesitábamos estar listos si ella realmente buscaba canales legales. La primera semana en casa, con nuestra hija debería haber sido mágica. En cambio, vivimos en un estado de alerta constante. Cada golpe en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Cuando los vecinos paraban para felicitar, los examinaba en busca de señales de que habían hablado con ella. El monitor de bebé se convirtió en otra cámara de seguridad. Victoria visitó con inteligencia inquietante. Su madre fue fotografiada fuera del consultorio de nuestro pediatra, aparentemente tratando de descubrir a dónde llevaríamos al bebé. También estaba pidiendo fotos del bebé a miembros de la familia, haciéndose la víctima por ser excluida. Algunos parientes estaban comenzando a ceder bajo su manipulación. Cambiamos de pediatra inmediatamente, conduciendo a 1 o 3 ciudades más allá. La distancia extra era agotadora con un recién nacido, pero necesaria. Nos registramos bajo protocolos de privacidad, explicando la situación al personal. Fueron comprensivos, pero claramente pensaron que estábamos exagerando sobre el drama familiar, si tan solo supieran la extensión total. Mi suegra aumentó su guerra psicológica. Inició una página en las redes sociales llamada Amor de Abuela Denegado, donde publicaba poesía sobre cuánto extrañaba a su nieto. Ella nunca usó nuestros nombres, pero los miembros de la familia sabían exactamente a quién se refería. La sección de comentarios se llenó de simpatía de extraños. Mi esposo denunció la página, pero ella tuvo cuidado de evitar cualquier cosa que violara los términos de servicio. La privación de sueño hacía todo más difícil. Entre los horarios de alimentación y las preocupaciones de seguridad, ninguno de nosotros dormía más de 2 horas a la vez. La licencia de paternidad de mi esposo se estaba acabando, y el pensamiento de quedarme sola con el bebé me aterrorizaba. No porque no pudiera lidiar con la maternidad, sino porque sería vulnerable a cualquier cosa que ella planeara. Contratamos a un consultor de seguridad especializado en casos de acecho. Revisó nuestras medidas y sugirió mejoras, incluyendo un sistema de botón de pánico y mejor cobertura. El costo fue astronómico, pero mi suegro contribuyó silenciosamente, sintiéndose culpable por el monstruo que permitió sin saber durante décadas. Su apoyo significó todo. El consultor también recomendó variar nuestras rutinas de forma impredecible, nunca saliendo al mismo tiempo, tomando rutas diferentes. Vivir así era agotador, pero funcionó. Por 3 semanas, no vimos ninguna señal de ella. Comencé a tener esperanza de que tal vez se había rendido. Esa esperanza se hizo añicos cuando CB descubrió su nueva estrategia. Ella estaba construyendo un caso de que estábamos aislando al bebé de la familia extendida, creando un ambiente perjudicial para la salud.
Ella documentó cada evento familiar que perdimos. En su narrativa, éramos nosotros los que perjudicábamos a la niña al negarle una relación con parientes amorosos. El trabajo de mi esposo sufrió con su distracción. Su madre envenenó varias relaciones profesionales, llamando a sus colegas, expresando preocupación por su estado mental. Su jefe lo llamó para una conversación sobre el equilibrio entre vida personal y profesional. Decidimos pasar a la ofensiva. Mi esposo se reunió con cada miembro de la familia individualmente, mostrándoles nuestra documentación. Algunos quedaron impactados con las pruebas. Otros permanecieron convencidos de que estábamos exagerando. La división familiar creada por la revelación del ADN se profundizó con todos obligados a elegir bandos. Durante una de esas reuniones, una tía reveló algo crucial. Mi suegra había hecho esto antes, décadas atrás, con la hermana del padre de mi esposo. Fue expulsada de la familia después de que mi suegra convenciera a todos de que era inestable. La tía se mudó al otro lado del país y cortó todo contacto. La rastreamos y escuchamos su historia, que reflejaba la nuestra de manera inquietante. Armados con este patrón de comportamiento, nos sentimos más seguros. No estábamos locos. Este era su método establecido para eliminar amenazas a su control. La tía proporcionó testimonio por escrito sobre su experiencia, aumentando nuestro creciente archivo de pruebas. Mi suegra debió haber sentido que la marea cambiaba. Sus tácticas se volvieron más desesperadas. Apareció en el trabajo de mi esposo con un abogado, exigiendo discutir los derechos de los abuelos. La seguridad los retiró, pero no antes de que varios colegas presenciaran la escena. Ella logró hacer visible públicamente nuestra pesadilla. Esa noche, tomamos una decisión difícil. Nos mudaríamos no solo a otro barrio, sino fuera del estado. Mi esposo comenzó a buscar empleo en ciudades donde no teníamos conexiones, donde ella no pudiera seguirnos. Significaba dejar nuestro sistema de apoyo, pero quedarse se había vuelto insostenible. Victoria nos ayudó a planear la mudanza en secreto. Usamos su dirección para solicitudes de empleo. Hicimos entrevistas por videollamada e hicimos arreglos a través de comunicaciones encriptadas. Cada precaución parecía justificada dada su ingenio. Mi esposo recibió una oferta de trabajo en una ciudad a 8 horas de distancia. La posición era realmente mejor que la actual, con empleadores comprensivos. Empezamos a planear nuestra fuga como una operación militar. No podíamos usar mudanzas tradicionales que pudieran ser cuestionadas. Amigos nos ayudaron a empacar en medio de la noche. Dejamos muebles atrás en lugar de arriesgar un tiempo de mudanza prolongado. Nuestra hija durmió durante todo esto, felizmente inconsciente de la revuelta que su llegada había desencadenado. La parte más difícil fue partir sin despedirse de miembros de la familia solidarios. Cualquier información podría llegar a mi suegra a través de la red de chismes de la familia. Dejamos cartas con Victoria para distribuir después de que nos hubiéramos ido, explicando nuestra decisión y prometiendo reconectar tan pronto como estuviéramos instalados y seguros. En nuestra última noche, caminé por nuestra casa vacía con nuestra hija en brazos. No era así como imaginaba comenzar nuestra vida familiar. Pero, al mirar su rostro tranquilo, supe que estábamos tomando la decisión correcta. Ella merecía crecer libre de manipulación y guerra psicológica. Partimos a las 3 de la mañana de un miércoles, tomando una ruta indirecta que añadió horas a nuestro viaje. Mi esposo verificaba los espejos constantemente mientras yo calmaba a nuestra hija en el asiento trasero. Cada auto que nos seguía por más de algunas salidas hacía que nuestros corazones se aceleraran. Pero gradualmente, kilómetro a kilómetro, la tensión comenzó a disminuir. CB llamó. Su madre descubrió que nos habíamos ido y estaba en modo de colapso total. Ella llamó a la policía alegando que habíamos secuestrado a su nieta, pero la despacharon rápidamente. Condujo hasta nuestra casa vacía y se quedó en la entrada gritando hasta que los vecinos llamaron a las autoridades. Llegamos a nuestra nueva ciudad, exhaustos pero esperanzados. La casa alquilada era pequeña, pero tenía buenas características de seguridad. La elegimos específicamente por el patio cercado y la distancia de las carreteras principales. Mientras cargábamos a nuestra hija por el umbral, sentí algo que no experimentaba desde hacía meses. Las primeras semanas fueron un caos de ajuste. Nuevos médicos, nuevas rutinas, todo nuevo. Pero sin la amenaza constante de su presencia, podíamos realmente disfrutar de nuestro bebé. Vi a mi esposo relajarse gradualmente. Mantuvimos una seguridad estricta de la información, sin redes sociales, sin actualizaciones de registros públicos, todo a través de abogados y canales encriptados. Victoria sirvió como nuestro centro. A través de ella descubrimos que mi suegra había contratado a un detective privado para encontrarnos, pero cubrimos bien nuestros rastros. 3 meses en nuestra nueva vida. Finalmente me sentí lo suficientemente segura para unirme a un grupo local de madres. Usando solo mi primer nombre, comencé a construir una nueva red de apoyo. Las otras madres no tenían idea. Viendo solo a otra familia ajustándose a la paternidad, la normalidad fue curativa. Mi esposo prosperó en su nueva posición. Sin el manejo constante de crisis, podía concentrarse. Su confianza regresó a medida que construyó nuevas relaciones profesionales no contaminadas por el veneno de su madre. Verlo convertirse en el padre que siempre quiso ser me llenó de alegría. Nuestra hija creció rodeada de amor y estabilidad. Aprendió a sonreír, luego a reír, luego a gatear en un hogar donde la tensión no impregnaba cada momento. Cada hito parecía una victoria, no solo para su desarrollo, sino para nuestro escape del ambiente tóxico que amenazaba con definir su infancia. Victoria visitó después de 6 meses, usando contravigilancia cuidadosa para asegurar que no fuera seguida. Trajo noticias de que el comportamiento de mi suegra había escalado a tal punto que incluso sus partidarios se alejaban. Sin nosotros como objetivos, su inestabilidad se volvió imposible de ocultar. Varios miembros de la familia se pusieron en contacto a través de Victoria, pidiendo disculpas por no creernos antes. Las amenazas legales nunca se materializaron en procesos judiciales reales. Sin saber nuestra ubicación, ella no podía presentar nada sustancial. Su abogado aparentemente la abandonó. Hablar sobre jugar ajedrez mientras todo el mundo juega damas. Contratar a un consultor de seguridad para drama familiar es un nivel superior de resolución de problemas. Aunque llamar a esto drama familiar es como llamar a un huracán un clima ligeramente ventoso. Ella alienó a los grupos de apoyo a los abuelos volviéndose demasiado extrema. A medida que se acercaba el primer cumpleaños de nuestra hija, reflexioné sobre el viaje. Perdimos nuestra casa, nuestra comunidad y la cercanía con miembros amorosos de la familia. Pero ganamos algo inestimable. Libertad de una mujer que habría envenenado la infancia de nuestra hija con manipulación y control. Celebramos en silencio. Solo nosotros 3. Un pastel pequeño, algunos regalos y el regalo de la normalidad pacífica.
mientras observaba a nuestra hija aplastar glaseado en su cabello, riendo con pura alegría. Supe que cada sacrificio valió la pena. Ella crecería conociendo solo amor saludable, nunca experimentando la guerra psicológica que casi nos destruyó. Mi esposo y yo emergimos más fuertes, nuestro vínculo forjado en el fuego de la adversidad compartida. Aprendimos a confiar en nuestros instintos, proteger a nuestra familia y elegir la paz en lugar de la cercanía con la toxicidad. Nuestra hija conocería su historia algún día, pero por ahora ella conocía solo seguridad y amor. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades, no manchado por la sombra de su abuela. Construiríamos nuevas tradiciones, crearíamos nuevos recuerdos y criaríamos a nuestra hija para ser fuerte y segura. El precio de la libertad fue alto, pero la paz que encontramos no tiene precio. Nuestra pequeña familia ganó eligiendo la distancia en lugar de la destrucción, el anonimato en lugar de la ansiedad. En nuestra nueva vida, éramos solo otra familia joven en un barrio tranquilo, sin drama, sin persecución, sin guerra psicológica, solo la hermosa y agotadora normalidad de criar a un hijo en paz. Y eso fue todo por lo que luchamos.